Vamos a hablar de otro tema también político importante. Ayer, bueno, estuvo el paro general con un acatamiento que se sintió, lo vimos aquí en Río Cuarto, lo vimos también en las imágenes de Córdoba y de Buenos Aires. El gobierno señala que el acatamiento no fue como el que plantea la CGT y las dos CTA, pero es el segundo paro general que se le hace a Javier Milei en estos 5 meses de gobierno. Vamos a ver qué impacto político puede haber tenido este tipo de medidas. Estamos en comunicación con Gustavo Córdoba, consultor político. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Marcos, qué placer, ¿cómo va? Igualmente, Gustavo. Bueno, ¿cómo ves lo que pasó ayer? ¿Qué lectura política haces del paro y de este tironeo entre los gremios y el gobierno? ¿Quién sale ganando ahí? Seguramente hubo un leve triunfo, te diría, del sindicalismo, porque no se puede soslayar el contexto económico y el sufrimiento a lo largo y a lo ancho del país. Ahora bien, el gobierno, de alguna manera, lo que está señalando con estas afirmaciones que vos haces es que no va a cambiar la metodología ni va a cambiar la política económica. Está dando una señal muy clara de negación de la protesta y de negación del impacto de la protesta, tal cual lo que hizo con la marcha universitaria días atrás. Eso puede perfilar un momento incómodo para el gobierno porque lo que a mi criterio estaría demostrando es que la verdadera pelea que tiene el gobierno es contra el tiempo que demora en producir una recuperación económica, sobre todo en el salario, en el poder adquisitivo y, por qué no, también en el empleo de millones de argentinos, ¿no? Entonces, dicho esto, creo que el gobierno hace una lectura equivocada de ciertos apoyos relativos y precarios que tiene, que se pueden verificar en prácticamente todos los estudios de opinión que estamos haciendo nosotros y colegas nuestros a nivel país, en donde, mira este dato, el 90% nos responde que está peor desde que asumió Ujú. Milei como presidente, ¿no? En términos económicos. Pero al mismo tiempo, la mitad, el 45%, nos dice que el esfuerzo que se está haciendo ahora va a valer la pena, ¿no? Y hay cerca de un 40-45% que apoya las políticas del gobierno. Entonces, la clave aquí, vuelvo a insistir con la metáfora del tiempo, porque todo ese tiempo que el gobierno demore en recuperar el poder adquisitivo va a ser un tiempo en el cual la imagen política del gobierno va a sufrir un desgaste. Y todo lo que ahora, por ejemplo, a Milei no le genera ningún costo político, ¿no? El ataque a la prensa, el ataque con los trolls a quien no piensa como él, etcétera. Vos viste que está como ateflonado el presidente en Sí. eso. Eso no le impacta, pero a ver, cuando hablamos de apoyos precarios, lo que estamos señalando es que eso que hoy no lo afecta al gobierno, mañana sí puede afectarlo. ¿O quién puede decir que las cosas se van a mantener igual para el gobierno dentro de 3 meses? ¿No? 3 meses en la Argentina es ciencia ficción, así que Claro. yo le recomendaría al gobierno un poco más de prudencia en la lectura, porque fíjate, ningún gobierno está exento de los errores. Le pasó a Alberto Fernández, que creyó que el apoyo en la pandemia era un aplauso a lo que ellos estaban haciendo. Y la verdad es que la gente quería salir rápido de pandemia. Le pasó a Mauricio Macri, ¿no? Que pensó que iba a tener el camino allanado para una reelección y la perdió. Le pasó también al kirchnerismo, ¿no? En la última etapa, cuando perdió con Macri. Entonces, yo lo que digo en este punto es que el paro, la legitimidad de la protesta, yo no la cuestiono, al contrario, lo que digo es que tiene mucha validez. Lo que sí, por ahí dejo una crítica al movimiento sindical, que las modalidades que usan en estos días siguen siendo las mismas de siempre y ya no causan impacto, no causan sorpresa. Y de alguna manera ayer me llamó mucho la atención ver muchos laburantes que no querían perder el día y fueron a trabajar igual, ¿no? Ujú. Gustavo, mencionás dos hechos de alto impacto, ¿no? El paro de ayer, la marcha universitaria, que fue masiva y un llamado de atención al gobierno porque mucha gente pareció decir, bueno, hasta acá, no crucen esta línea. Sin embargo, no Sí, parece haber en términos pero políticos una capitalización, Gustavo, ¿no? No hay nadie que capitalice ese descontento, se diluye en términos de capitalización política. sí y no, pero ¿por qué? Lo que la sociedad argentina le dijo al gobierno y a la oposición fueron dos cosas distintas. Al gobierno le dijo, mira, estás ajustando,
a la mitad no nos gusta, a la otra mitad sí, pero al 100% lo que no nos gusta es que sea la educación pública la variable de ajuste. Esto me parece muy sensible. Creo que una mayoría enorme de la gente que se movilizó le dijo al gobierno, con la educación pública no. Y eso me parece que es muy válido, porque primero, nadie lo puede aprovechar en términos políticos partidarios, porque fue una marcha muy transversal, y al mismo tiempo le marca la cancha a la oposición, porque de alguna manera les dice, vean, ustedes están en una guerra de egos, están en una guerra de posiciones, hoy no representan nada ni a nadie, ¿por qué no defienden a la educación pública entre todos? ¿No? Como un monotema. Eventualmente le podrán agregar la salud pública, pero creo que también hubo un mensaje para la oposición en esa dirección, ¿no? Gustavo, ¿cómo estás viendo el rol del gobernador Martín Yarlora, que en un momento tuvo una exposición muy fuerte a nivel nacional, siendo parándose casi en la vereda de enfrente del gobierno nacional, y después está en otra postura, ¿no? Mucho menos confrontativa? Creo que con buen criterio el gobernador está trabajando mucho más mirando hacia la provincia de Córdoba que a nivel nacional. Creo que eso es una primera cuestión. Una segunda cuestión, creo que el gobernador Yarlora le está tomando el tiempo a la gestión provincial y está desplegando una actividad muy, muy importante, muy interesante. Él sabe que defender los intereses de Córdoba para cualquier proyecto hacia el futuro es crítico y esencial. Tiene un desafío electoral en la ciudad de Río Cuarto en breve, así que está bien que haya momentáneamente, digamos, dejado el escenario nacional parcialmente para ocuparse de la provincia. Yo eso no lo veo mal, al contrario, lo veo como algo que están haciendo prácticamente todos los gobernadores, ¿no? Y hay un dato, hoy los gobernadores argentinos, los 24, ninguno tiene un jefe por arriba de ellos. Esto es muy interesante, muy pocas veces ha ocurrido en la historia de que cada gobernador es su propio jefe. Y esto también marca una impronta, ¿no? De los tiempos que estamos viviendo y de los tiempos que van a venir. Gustavo, muchísimas gracias como siempre. Al contrario, abrazo enorme. Un abrazo. Gustavo Córdoba, consultor político, director de Suban Córdoba y Asociados, haciendo un análisis de lo que ocurrió ayer en términos de confrontación pública, pero también de aprovechamiento político de una situación que marca y que continúa marcando un descontento de sectores muy amplios de la sociedad, pero que el gobierno entiende que mientras esto ocurre sigue sosteniendo, y lo marcan los números, un nivel de adhesión que lo habilita a seguir en el mismo camino. Nos decía Gustavo Córdoba, el gobierno ha planteado claramente que no va a cambiar la política económica y lo hace en el convencimiento de que hay una masa crítica de argentinos muy importante, en el orden del 45-50%, que le dice al gobierno, está muy bien, vaya por acá. Con lo cual se siente legitimado a seguir sosteniendo una política, principalmente económica, que genera muchas consecuencias negativas y que todavía no está mostrando la capacidad de recuperación de la actividad económica.